Ok, ¿qué tal con todos? Muy buenas noches. El día de hoy, 14 de junio, continuando con el objetivo de nuestro programa Alexander Fleming, con la continua capacitación de tanto estudiantes como profesionales de la salud, específicamente del área de laboratorio. El día de hoy, eh, nos acompaña la licenciada Fabiola Durán Escobar en el curso, en esta capacitación virtual de microbiología clínica, ¿no? La licenciada Fabiola Durán, agradecerle de antemano su disposición. Ella es licenciado tecnólogo médico en la especialidad de laboratorio clínico y anatomía patológica. Además, tiene una maestría en lo que es gerencia de servicios en salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente ella trabaja en todo lo que es en la empresa CIMED, todo lo que es el área de microbiología, ¿no? Es especialista en ese tema de todo lo que concierne a la microbiología clínica. Y el día de hoy nos trae un conjunto de temas bastante interesantes que esperamos que sea de su provecho. Si hay alguna consulta, pregunta, lo manejan de repente por comentarios. Si no, la licenciada también al final nos va a brindar su correo, por ahí si alguien le quisiera dejar alguna consulta, ¿no? Entonces les pedimos su concentración para que pueda ser de su máximo provecho. Como les comentaba, nosotros ya continuamente estamos haciendo estos cursos de capacitación. Así que también los invitamos a seguirnos en las distintas plataformas, ¿no? Instagram, Facebook, TikTok, ¿no? Y o agregarnos al WhatsApp, que por ahí ya se han estado contactando a los números de WhatsApp para aquellos que también quieran adquirir el certificado de este curso, ¿ok? También pueden escribirnos al correo. Cualquier cosa o consulta en este caso, al final lo vamos a ver, ¿no? Le doy pase, licenciada. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por la introducción. Muy bienvenidos a todos. Es un bastante enorme agrado poder compartir este mundo de la microbiología desde la perspectiva introductoria. Vamos a tratar el día de hoy no solo un enfoque de una microbiología básica, sino todo el flujo completo, ya que es un mundo y también tiene muchas partes esenciales, ¿ya? Cualquier duda, pregunta, estoy muy abierta a poder socializarlo y también atendernos. Ya lo pueden hacer por chat o también por audio. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Y bueno, mi introducción ya me presentó muy bien aquí la licenciada, gracias a antemano. Y esto es un mundo de la biología que a mí personalmente me apasiona mucho. Pero para hablar de microbiología tenemos que Fabiola, hablar de un discúlpame que te flujo, corte un ratito. pero En la pantalla se ve como un cuadradito, de repente tienes alguna ventana abierta. a ver, gracias. Se ve ahí como... Ahora, ¿Ha quedado todavía uno? a ver, ahora, Ahora, bueno, ha quedado uno en el centro. Ya, ahora sí, ya está. ahí, sí, está. Ya. Entonces, como bien decíamos, para hablar de microbiología tenemos que hablar de un flujo de trabajo. Dentro de este flujo de trabajo les voy a mostrar de que siempre vamos a tener en el área de laboratorio la fase preanalítica, analítica y la posanalítica. Cada una va a tener ciertas necesidades de calidad, necesidades de información y protocolos y flujos, ¿ya? Vamos a describirlo también como en la parte preanalítica es la fuente de error desde un 21 a un 75%. Esto quiere decir de que en esta fase es el área más crítica en realidad, en la cual vamos a desglosar un poquito más profundidad, pero también tenemos la parte analítica, la cual tiene una fuente de error de 13 a 32%. Señoras y Esto señores. por la complejidad del mismo tipo de microbiología, flujos de trabajo.
y al final vamos a entender el motivo por el cual se da este tipo de errores. En la área postanalítica o en esta fase, tenemos una fuente de error dentro de 9 a 31%. Entonces, desglosando un poco más dentro del flujo de trabajo, vamos a ir por la fase preanalítica. Habíamos visto que tiene el mayor porcentaje de errores dentro de esta fase. Puede ser la primera etapa desde la iniciación médica hasta la recepción de la muestra. Estos errores generalmente en su mayoría son humanos en el transporte, la toma de muestra y afectan a nuestros resultados. Por ejemplo, una primera fase o un ítem muy importante son las indicaciones clínicas médicas que deben ser claras. Tanto el médico debe especificar el tipo de muestra, la zona de toma de muestra, el diagnóstico sospechado, para poder hacer una interpretación de nuestra fase posanalítica, incluso analítica. Si el paciente está recibiendo antibióticos, también debe estar sumamente claro datos del paciente, ya que a veces se confunden uno tras otro. El diagnóstico y se está usando el antibiótico. Una segunda parte es la identificación, es decir, nuestra muestra debe estar completa y claramente rotulada, con el nombre, fecha, hora de toma de muestra y el tipo de muestra, incluso las condiciones. Ahí más o menos les voy contando los errores frecuentes. También durante la toma de muestra debe ser bajo una técnica supremamente aséptica. Son microorganismos, por lo tanto, necesitamos recuperar los microorganismos que verdaderamente están causando las infecciones. No todos los microorganismos, porque tenemos una flora en la piel, en el ambiente, etcétera, no necesariamente un microorganismo esté causando la infección. Para eso, la toma de muestra debe estar protocolizada, debe estar recomendada bajo técnicas asépticas estrictas e incluso usar hisopos estériles. Toda la zona debe estar sin exposición a contaminantes o sin riesgo a estos contaminantes. Por ejemplo, para una toma de muestra de heridas, se debe hacer una desbridación, es decir, se debe retirar, hacer un lavado de esta herida para tomar una buena muestra bacteriana, porque si la tomamos de encima, evidentemente hay como 10 bacterias o 2 o 3, pero de esas 5 o 6 debemos determinar cuáles están causando la infección. Otro punto más clave en esta fase preanalítica son las condiciones adecuadas según el tipo de muestra, es decir, la validación de mi muestra. Ejemplo, si yo tuviera una muestra de esputo, cuando tengo demasiada celularidad o la saliva, eso es una mala muestra. Entonces, cada tipo de muestra va a tener condiciones necesarias para ser válidas y ser procesadas. E incluso esto es un ítem o un material o incluso una clasificación de rechazo de la muestra. Si la muestra no cumple estas características protocolizadas, pues simplemente se rechaza la muestra. No hay ningún tipo de alternativa de procesarla porque cometeríamos un riesgo al momento del resultado. En LCR, por ejemplo, en una posible meningitis, no debe contener sangre. Si su muestra, su laboratorio tiene sangre, muy probablemente la toma de muestra ha sido mala y entonces es un criterio de rechazo. Entonces, cada tipo de muestra va a cumplir ciertas características estandarizadas recomendadas para poder procesarlas. Incluso, como vemos en la imagen, las muestras de uña también no es que vemos una uña y la tomamos, no, se tiene que hacer una abertura, hay un procedimiento para poder tomar una buena muestra y así evitar falsos resultados. Otro punto importante son los recipientes adecuados. Ejemplo, a mí me ha pasado también, y probablemente a muchos, que viene un paciente y te trae un cultivo en un frasco de mermelada lavado.
no, lo lavé muy bien, o energía, lo hice hervir, etc., etc. Es totalmente inválido ese tipo de frascos o ese tipo de prácticas. Entonces, debe contener ciertas características, parámetros según el tipo de muestra, y más si va a ser la muestra transportada en horas o días, tienen que cumplir ciertos estándares. Dentro de todos esos estándares, vamos a ver que también el volumen de la muestra es supremamente necesaria y controlada. Ejemplo, en un cultivo, la cantidad no es lo mismo tener 1 mililitro de sangre tomado del paciente diluido en nuestros frascos versus 10 mililitros de sangre diluidos en nuestro frasco de hemocultivos. Entonces, la calidad o la recuperación bacteriana en 1 mililitro va a ser muy pobre o muy baja. Claro que hay estándares para pacientes neonatos, hay protocolos del CNCI, etc., o normativas que te puedan permitir, pero siempre y cuando en ciertas situaciones, no en todas. Entonces, también es un volumen muy importante, incluso para los urocultivos. A veces te traen urocultivos de pediátricos o neonatos, que son 2, 3 gotas o 3 mililitros, en las cuales no vamos a poder recuperarlo por todo el procedimiento necesario, sedimento, entre otros. ¿Ya? Eso es un ejemplo, el volumen también es necesario. Dado a todo este tipo de muestras, determinaciones, vemos aquí en la pantalla una tabla o un extracto según la Sociedad Española de Microbiología, que tiene ciertos parámetros recomendados según el tipo de muestra, las determinaciones, o sea, ¿qué necesito encontrar en esa muestra? Por ejemplo, si es tracto respiratorio, faríngeo u otros, y necesito buscar quizás bacterias, hongos, algún tipo de microorganismo en específico, siempre y cuando el médico también lo solicite adecuadamente, que es lo que está buscando el médico. Podemos tener una muestra de esputo, pero están buscando levaduras o pueden estar buscando una secreción, otro tipo de microorganismos, es decir, ya está orientado esa solicitud. Los envases que habíamos mencionado es importante de acuerdo a lo que se va a tomar en la muestra o lo que se puede buscar dentro de esa muestra. El transporte. Si estoy dentro del hospital, no debe demorar. Si mi muestra va a tomar tiempo de derivarlo quizás de provincia o de una sede a otra sede, también debe cumplir ciertos parámetros de conservación. Todo esto está recomendado en varios manuales, etcétera, pero cada laboratorio debe garantizar y crear sus protocolos para poder desenvolver esta labor y de por medio tener una mejor muestra para la adecuación. Esto solo es un ejemplo de todo lo que hay que revisar en esta fase. El transporte, que ya lo estamos viendo, debe ser inmediato, o si no es inmediato, debe tener refrigerado, como las orinas, otras no pueden ser refrigeradas. Por ejemplo, los frascos de cultivos no se refrigeran, entonces no deberían entrar a un proceso ni de preincubación, tampoco, y cada muestra es muy diferente a la otra. Entonces, toda esta protocolización en esta fase preanalítica. Ejemplo, si te traen una muestra de tejido y no te traen solución salina, sino te traen el formol, evidentemente esa muestra está rechazada. Se hizo una buena toma, se hizo un buen toma de muestra, buen frasco, pero el medio de transporte, en este caso que debió ser solución salina, suelo fisiológico, se usó formol, pues el formol ya mató las bacterias, pero ese formol o ese tipo de muestra sí me sirve para el área de patología, pero no para microbiología. Entonces, es ahí donde en la comunicación y estos parámetros también deben ser comunicados al área médica. ¿Ya? Todos estos puntos son claves a nivel de la fase preanalítica. Estamos haciendo una revisión extensa, pero cada punto que hemos mencionado es un protocolo a fin de poder tener
más clara estos puntos. Luego de esto pasamos a nuestra fase analítica, donde ya propiamente dicho vamos a procesar una muestra. En breve, nuestro proceso va a ser la recepción y validación de la muestra. Cuando ya entra al laboratorio, nuestros criterios de rechazo de muestras van a estar ahí presentes. Luego se va a pasar a una siembra primaria con los medios adecuados. Cada tipo de estudio, tanto el cultivo, hemocultivo u otros, van a tener medios selectivos, diferenciales, orientativos según el tipo de muestra. Luego se va a pasar a una incubación a temperatura de atmósfera, aerobia, anaerobia, microaerofilia, etc. Depende de la muestra, depende de lo que se quiera lograr y verificar en el tipo de muestra. La lectura es al día siguiente, cuando ya hay crecimiento, a partir de las 18 o 24 horas. Las levaduras demoran un poco más en crecer, que podría ser evaluado incluso a las 36 horas. Todo esto también tiene ciertos protocolos o flujo de trabajo. Después de esto van a hacer la identificación de colonias sospechosas. No todo lo que crece en un cultivo está generando o es válido. O sea, va a depender. Si es un cultivo de función suprapúbica, en teoría está 100% estéril. Así sean 2, 3 colonias o 10 o mayores a 10.000, van a ser considerados porque ha sido una función suprapúbica. Eso pasa, por ejemplo, en los animalitos. Los animalitos hacen función y es válido, así tengan una sola colonia, es válido por la forma de la obtención de la muestra. Pero no es lo mismo una recolección a chorro medio. Ahí sí tenemos que hacer la interpretación de estas colonias sospechosas. Después va a pasar por las pruebas de sensibilidad, ya sea en materiales manuales, Kirby-Bauer, metodologías automatizadas, semiautomatizadas, entre otras. Y por último, la emisión del informe preliminar o el definitivo. Entonces, todo este proceso es la parte analítica, la he desglosado en un flujo de procesos según el tipo de estudios. Es decir, este tipo de estudios vamos a ver los más comunes, porque van a haber otros estudios como microbacterias u otras, pero a modo general vamos a revisar los principales. Por ejemplo, en los cultivos tenemos todo este proceso. Primero va a entrar nuestra muestra validada, se va a hacer una siembra con melaza de 1 micrómetro, se hace en agar sangre, McConkey. Ahora hay también medios orientativos como el Chrome puro, la actividad bacteriostática, hacemos su sedimento, lectura. Bueno, algunos usuarios todavía usan la tinción Gram, pero ahora solo vamos a hablar del flujo, ya que para hablar de los cultivos es también validar las bacterias más comunes, ¿no? Después de la incubación va a pasar a una prueba de interpretación, recuento de colonias, pruebas bioquímicas, antibiogramas, pueden ser también automatizados, y con esto podemos ir desglosando las bacterias que son de importancia para los cultivos. Ejemplo, los proteus, colis, que son más del 93%, klebsielas. Los antibiogramas también van a tener una orientación, es decir, los antibióticos para un cultivo no van a ser los mismos para un hemo, para una respiración, para una secreción respiratoria u otros. Cada antibiótico va a cumplir ciertas funciones para cada tipo de estudio. Entonces, solo como mencionarlos, por ejemplo, la nitrofurantoína es para urocultivos, fosfomicina en caso de colis, la ciprofloxacin, cefalexina, el amoxiclavulánico, vancomicina o linezolid, si hay enterococcus resistentes. Entonces, eso es un poco el flujo de trabajo en general de los urocultivos. Para los hemocultivos tiene otro nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque un hemocultivo tiene que pasar por una toma de muestra previa. Y para esta toma de muestra también es un tema a profundidad que se tiene que ver incluso
con el comité del PROA o el comité de epidemiología dentro del hospital. Para tener garantizado un hemocultivo válido, tiene que haber una buena toma de muestra. ¿Por qué? Porque en la flora de la piel siempre vamos a tener nosotros dentro de la piel los estrófilos epidermales. Pero estos estrófilos epidermales, si no hacemos una buena asepsia, el hemocultivo me va a salir positivo y esto va a causar un falso positivo y el paciente va a continuar con terapia antibiótica, incluso va a permanecer todavía en el área hospitalaria, exponiéndose, entonces va a recibir terapia antibiótica innecesaria. Solo como un comentario, yo he tenido varios usuarios en los cuales, es más, neonatos y pacientes pediátricos las cuales no ha sido bien realizado la toma de muestra, es decir, la asepsia de la piel, y el paciente, ni bien sale gran negativo, ya le empezaron a dar terapia empírica. Recuerden que un cultivo no sale como un hemograma, como una bioquímica en los 40 minutos, una hora, no sale. Generalmente demora más de 24 horas y si es un hemocultivo de 2 a 3 días. En promedio 2 días o un día nada más. Entonces, pero el paciente ya está recibiendo antibióticos previo a su resultado, así como en el urocultivo. Pero que a tu paciente, a tu familiar u otros, por una mala praxis de toma de muestra le estén dando antibióticos, generalmente crea lo temido, es la resistencia bacteriana. Entonces, dentro de su flujo, después de esta complejidad de toma de muestra que se debe capacitar al personal de toma de muestra, los hemocultivos positivos se deben sembrar en agar chocolate, sangre, maconque, algunas veces agullo también. Si el médico está buscando posibles levaduras, se añade manitol también y se hace siempre gram. Esto sí es mandatorio. Todo hemocultivo es gram, 5 por 24 horas y una vez teniendo las muestras o las cepas, se hace su identificación y antibiograma. También van a haber consideraciones clínicas, ejemplo, como los estrófilos epidermales para un paciente adulto es muy probable que sean contaminantes, pero para un paciente neonato no necesariamente. Un neonato puede tener una infección presente y puede ser un estrófilo epidermidis. A los neonatos o incluso los coagulasa negativas que le decimos son microorganismos que para un paciente bajo condiciones inmunosuprimidas u otras sí le pueden causar infección. Por eso en la trazabilidad también es importante. Tenemos algunos antibióticos orientados para los hemocultivos, ceftazidima, ceftriaxona, meropenem, que son de amplio espectro. Entonces, siempre se debe correlacionar con el cuadro clínico, ¿no? Que siempre, esto es todo un protocolo, es muy complejo esta parte de hemocultivos, pero esto es un acercamiento a este tipo de flujos de trabajo en hemocultivos. Y básicamente nos van a ayudar a evitar o controlar la sepsis, la endocarditis y siempre bajo tratamiento antimicrobiano de la mano con el médico, ¿no? Mayores errores que hay en hemocultivos es en la fase preanalítica de la toma de muestras. Otro estudio que siempre vemos muy común en microbiología es los oprocultivos. A veces hay muestras que envían que no necesariamente puede ser una infección diarreica por bacterias, sino puede ser viral. Pero igual tenemos medios orientativos, tenemos las muestras que generalmente son diarreicas, se hace una lectura previa también, le decimos reacción inflamatoria para ver los leucocitos, moco, presencia de sangre. Si hay presencia de sangre, también orientar si es un paciente pediátrico de 3, 2 años, a veces son Campylobacter y no necesariamente otros tipos. Entonces, igual, se hace su siembra en agar SS, XLD, MD, McConkey, se incuba, en caldo selenito,
y después de eso lo que buscamos son las bacterias más sospechosas en copro, salmonella, shigella, colis, enteropatógenas, que también va a pasar a una fase de detección con algunos tipos de inmuno, ¿no? Pruebas de pruebas serológicas. Los antibiogramas comunes para este tipo de pacientes son con ciprofloxacin, cipromicina, ceftriaxona, según las especies, y no se recomienda pues el tratamiento empírico, salvo el paciente ya tenga un caso grave. ¿Por qué no se recomienda? Porque muy comúnmente a veces no es necesariamente por bacterias, sino es posiblemente viral. Pero todo esto desglosado también tiene sus formas de interpretar, calidad, etc. Y por último, el grupo de las secreciones. Cada secreción puede ser faringeas, vaginales, entre otras. De alguna otra manera, vamos a tener eh, los medios también como las neiserias, aureos, y vamos a orientar según el tipo, por ejemplo, en lesiones faringeas, clínicamente buscamos a las biógenes o a las metabolíticas, del grupo A, grupo 9, y sucesivamente para vaginales vamos a buscar a heridas siempre en los aureos, en algunas lesiones genitales como las de uretrales, las neiserias, ¿no? Entonces los antibióticos también van a ser orientados a ese tipo de muestras. Todo es interpretativo, ¿ya? Por ejemplo, en estas vaginales, como vemos en la imagen, solo por ejemplo, tenemos el medio Caribleir, en donde se ha tomado a la paciente, también tiene un suero fisiológico para poder hacer un examen directo si hay levaduras, probablemente por candidiasis, se puede usar el agar cándida, sangre de arnero, es el más validado. Podemos buscar también Streptococcus galactiae para pacientes que son de alguna otra manera están embarazadas, es un valor clínico muy importante, y algunas garadenelas, morículos, etc. Entonces, todo esto va a tener una función, así como los líquidos biológicos tienen otro protocolo, tanto de la técnica de centrifugación, siembra de un sedimento, medios especiales, incluyendo el tioglicolato, que nos va a ayudar a mejorar para las bacterias difíciles, como Haemophilus, algunas neiserias, las Streptoneumoniae. Entonces, todo esto va a estar orientado incluso para algún tipo de muestra. Entonces, vamos a ver ahora la fase posanalítica, que ya estamos desglosando un poco más toda la ruta en el laboratorio de microbiología. Si se dan cuenta, aquí tenemos protocolos hasta por gusto. Hay bastantes cosas por mejorar siempre en un área de microbiología. Ahora, en esta parte de la posanalítica, nosotros ya, muy bien, tenemos la identificación de nuestros aureos, Klebsiella, Pseudomonas, acinetos, lo que tengamos dentro de la muestra y el laboratorio, siempre va a haber una interpretación. ¿Quién es el ente regulador de esto? Va a ser el CLCI, ya que la interpretación está basado a estos puntos de corte del CLCI y ya anualmente se van cambiando. Es decir, la CLCI M100 va a tener una interpretación anual. Es decir, CLCI, ahorita estamos con el 2025, el cual ha habido cambios. Por ejemplo, en el 2023, antes las pseudomonas originosas podíamos reportar la gentamicina, pero a partir del 2023 en adelante la gentamicina ha sido suprimida de los reportes para pseudomonas. Es por eso que si en algún momento ustedes ven una pseudomona y el laboratorio está reportando gentamicina, el laboratorio no está cumpliendo con esta interpretación y actualización anual con el CLCI. Ya no es válido poner gentamicina para una pseudomona originosa. Ahora, para el 2025, para este año, se ha cambiado ahora que para las burkholderia cetáceas ya no tenemos puntos de orden en el CL6, solo podemos llegar a hacer una identificación.
más no antibiograma. Entonces, si alguien está reportando uremias con puntos de ORTE todavía basados en el AS del 2024, hay que darle un ojito, hay que actualizar en base a estos manuales. El CLCI y la M100 es la que siempre se va a actualizar anual, ¿ya? Y las tablas también la pueden encontrar en la internet. No tienen acceso probablemente al PDF y si desean, yo les puedo enviar información de todo completo, de todo lo que estoy conversando, pero igual a nivel en el mismo internet están las tablas actualizadas, ¿ya? Entonces ahí van a clasificar entre sensible, intermedio, resistente, dosis dependiente también están. Y, por ejemplo, ¿no? Esto va a determinar según el tipo de microorganismo. Si yo tengo una Escherichia coli en orina sensible a nitrofurantoína, va a ser útil para el médico. Pero si yo tengo un entero fecalis en LCR sensible a ampicilina, debe evaluarse. ¿Por qué? Porque la ampicilina de por sí ya tiene cierta resistencia con las fecalis y así. Otra interpretación, por ejemplo, si yo tengo una muestra de hemocultivo y tengo un gran positivo, tengo rifampicina sensible, la rifampicina no es una alternativa terapéutica para hemocultivos. La rifampicina sirve para secreciones de tractos respiratorios bajos, es decir, lavados respiratorios, bronquio alveolar, etc. Pero no tiene importancia clínica en otro tipo de muestras. Pero sin embargo, esta es la interpretación que debo yo estar orientando. No quiere decir el hecho de que un laboratorio te reporta 30 tipos de antibióticos y el otro te reporta 10 y dice, ay no, el de 30 es mejor. No existe eso. Yo diría, el de 30 probablemente el usuario, el validador o el microbiólogo, el de laboratorio, no ha interpretado sus antibióticos y más si son urocultivos. La nitrofurantoína se usa para muestras de urocultivo. Sin embargo, si yo lo veo un reporte de secreción vaginal o de secreción o de hemocultivos, totalmente inválido. No han hecho una interpretación. La nitrofurantoína no se reporta para muestras de hemocultivos, secreciones u otros, solo para urocultivos. Eso es un ejemplo. Y eso nos da las linealidades del CLCI. Otra cosa importante, como ya lo habíamos visto, la interpretación según el tipo de muestra y paciente. Habíamos hablado de la epidermidis, les dije la nitrofurantoína está orientado más para unos y no para otros tipos de muestra, ¿ya? Siempre tenemos que interpretar, y esta parte de la interpretación debe estar orientada a la calidad de nuestra muestra, la calidad de nuestra siembra, la purificación, la identificación y todo lo demás. Si yo tengo una mala identificación, obviamente mi antibiograma también va a estar mal. Partimos en microbiología por una buena identificación para poder tener un resultado óptimo. Luego pasamos a las pruebas confirmatorias de resistencia, que son básicamente fenotipos. Como dicen, a veces nos preguntan, ¿qué son los fenotipos? Entonces, aplico mucho la frase con los usuarios en trabajo y decimos, ¿no? Fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Entonces, la parte fenotípica es lo que yo voy a poder visualmente verlo en blanca. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra de ble, que se nota completamente bien la sinergia. Tenemos aquí el AMC, carbapenémicos o LTA, también tenemos la metodología de ETES, este es el ETES, es válido para confirmar vancomicina, esto es una tirita que tiene antibióticos en porcentaje o las concentraciones de NIC. Entonces ahí ya se valida la concentración. También tenemos los test de carbapenemasas, pero ya con otras tecnologías de inmunolateralidad. Por ejemplo, puedo saber es un
una pseudomonas resistente a carbapenémico o un acinetobacter resistente a carbapenémico, y lo puedo hacer con el NPA. Hay sinergia, válido, puede ser válido. Pero el carbapenémico también me va a ayudar incluso estas cromatográficas a verificar cuál es el gen orientado a esa masa. ¿Y para qué me sirve saber el gen NDM, IMP, etcétera? No voy a profundizar, pero es algo muy bonito, muy complejo. Por ejemplo, para brotes, si yo tengo un acinetobacter resistente a carbapenémicos o u otros, y justo viene de la sala de cirugía, lo muy probable que ha pasado es que el área de cirugía o del centro quirúrgico no tiene una buena trazabilidad de la esterilización del material de cirugía. Entonces, a ese nivel nosotros podemos orientar incluso algunos brotes dentro del hospital. Si tengo una pseudomona NDM y viene justo del área de UCI, donde están los ventiladores o los respiradores, muy probable que no se ha esterilizado muy bien ese respirador y que hay una infección intrahospitalaria o no hay un buen lavado de manos, etc. Todo, si ven, en microbiología es una trazabilidad hasta ese nivel. Por eso siempre hay comité del PRO, hay infectólogos, etc. La automatización van a confirmar y nos van a ayudar de alguna otra manera a hacer estas partes manuales en sí, equipos como el Bytec, Phoenix u otros. La ventaja es siempre que van a estar más rápido, ¿no? Nuestros resultados, reproducibles, y puedo tener una trazabilidad de la muestra mucho más controlada y estandarizada, porque a veces pasa que lo hacen manual y el agar tiene que cumplir ciertos parámetros, pero con la automatización eso ya está estandarizado. La recomendación de un buen reporte en realidad es la comunicación y el constante apoyo entre el grupo de microbiología. Entre microbiología nosotros tenemos que conversar ensayo e interpretación, y si se dan cuenta, desde la toma de muestra ya tengo que tener si este resultado es válido. Me puede parecer una bacteria, pero si hubo una mala muestra, hay que reportarlo como posible contaminante. Siempre se debe determinar, es decir, la microbiología no termina en la placa y la validación de un resultado, no. Siempre se tiene que reportar un criterio clínico que va a convertir un cultivo en una herramienta diagnóstica válida y real, ¿ya? Entonces, todo esto tiene que ser aceptado y validado. Ahora, en esta fase post-analítica, vamos a ver un poco del control de calidad. En realidad, el control de calidad es bastante amplio, pero lo he resumido solo en esta presentación. Por ejemplo, vamos a tener clasificado los equipos, los reactivos, los controles, calibradores, todo nuestro instrumento tiene que pasar por un control de clasificación. Luego tiene que ser verificado por el fabricante o quizás por las guías internacionales, nacionales, protocolos de los fabricantes. Ejemplo, si el fabricante del equipo automatizado me dice que debo pasar ciertas ATCC, ciertos controles, debo cumplir con lo que es mandatorio para el proveedor. Pero, por ejemplo, en la preparación de medios de cultivo, en la preparación de todo esto, también existen protocolos del manejo del pH, manejo de cada tipo de muestra se tiene que estar verificada y validada. Ejemplo, si yo estoy haciendo un antibiograma o una placa de Müller-Hinton que es demasiado gruesa, no voy a tener un buen halo de inhibición para mi respuesta. Entonces, pudo haber estado bien mi toma de muestra, mi INCIEP, todo estaba muy bien, pero justo en esta parte de mis medios no están garantizados, no han pasado por proceso de calidad, ya podría estar reportando un falso resistente o un falso intermedio. Entonces, todo es un proceso de mejora continua dentro de microbiología. Ahora, controles internos.
tiene que haber una precisión, ¿no? De repetibilidad, cumplir con una resolución de problemas aleatorios, periódicos. Esto va a ser, depende del tipo de materiales y métodos que vamos a tener. Y generalmente son con una planificación de la calidad, e incluso son con cepas ya validadas, las ATCC, que las conocemos comúnmente. El QC interlaboratorial generalmente ahora lo tenemos dado por el INS, que manda sus pruebas del PET a todos los hospitales, y si ustedes trabajan en un hospital que no tiene PET, sería muy bueno de que impulsen este tipo de trabajos, impulsen esto, porque cuando tenemos un laboratorio con estos cruces internos, o no solo nos quedamos a este nivel cruce interno, no, vayamos a la parte del interlaboratorial para poder calcular nuestra veracidad, para realizar algún posible error, etc. Incluso si el INS hasta da incentivos cuando salen al más del 99%, 98% válidos en su programa de control de calidad, les dan un incentivo. Ahora, los controles externos ya pueden ser del CAP, Prosecar u otros, ¿no? Ya hay muchas otras empresas que pueden hacer, pero me ayuda a una buena gestión de calidad y voy a tener resultados óptimos, confiables y asegurados. Y si se dan cuenta, yo no solo valido mi equipo, valido la muestra, valido la toma de muestra, valido todas las fases necesarias dentro del área. Los medios de cultivos tienen que ser validados, su viabilidad, utilizados. Los reactivos, por ejemplo, ustedes si alguna vez han visto el Lugol, a veces el Lugol ya está transparente, igualito lo siguen usando. Eso no es una buena calidad dentro de mi coloración. O dentro de mi gramo lo veo pálido, ya, el vacío ya no parece vacío, parece un fantasma. Entonces, todo esto tengo que yo asegurar la calidad. Las cepas de referencia son un muy buen referente para mis antibiogramas, tanto para metodología manual, Kirby-Bauer, o metodologías automatizadas. En antibiograma siempre se debe pasar controles de discos, medios, inóculos. Si son sistemas automatizados, ya tienen el protocolo, ya tienen todo previsto. Y también la serología, validación. Van a haber varias certificaciones, la ISO, la FDA, CLCI, manuales de microbiología, entre otros. Y aquí, como vemos, el CAP es el más común. Ahora, después de todo este proceso que ya hemos visitado, hay algo que es interesante. Ya hemos verificado nuestra parte preanalítica, que es la toma de muestra, hemos verificado que hay muchos protocolos según el tipo de muestra, según la adquisición de muestra, nuestra parte analítica según el estudio, si le van a hacer un cultivo, si le van a hacer hemocultivo, entre otros. Después de eso venía la posanalítica. Y en la posanalítica estamos viendo la validación o los resultados orientados en el antibiograma y la identificación al tipo de estudio, al tipo de muestra, al tipo de microorganismo. Entonces, todo eso va. Luego vamos dentro de igual, de la parte posanalítica, verificaciones de fenotipos. Si son carbapenémicos, hay que hacer una validación. Si son tipo BLE, generalmente también es el BLE se hace, comúnmente el BLE ya se hace ahora, es algo de rutina. Hace muchos años era una prueba como los carbapenémicos, pero ahora ya es de rutina. Ahora, después de eso, podemos ir más allá. Ahora, ¿para qué me sirve todo este tránsito de microbiología? Hay una parte que le decimos el mapa microbiológico. El mapa microbiológico en realidad, ¿qué cosa es? ¿Para qué me sirve? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? En realidad es una base de datos acumulativa que va a registrar los microorganismos, el tipo de muestra, el origen hospitalario, eso es muy importante, y el perfil de resistencia. Ejemplo, no es lo mismo un urocultivo de un paciente entra por ambulatorio a un urocultivo de un paciente entra o está en UCI. No va a ser lo mismo.
el tipo de resistencia, el tipo de calidad va a ser muy distinto. No es lo mismo una herida de secreción, un esputo de un paciente ambulatorio a un esputo de un paciente que está internado en UCI o cuidados intermedios, no va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué me va a permitir? Como les había contado en las asimetros, si yo tengo una pseudomona de un paciente que está en UCI, entonces, y está generando carbapenemasas de tipo NDM, entonces lo más probable es que haya una infección o hay un brote. ¿Y qué tiene que hacer el comité hospitalario? Intervenir. Y de la manera que tiene que intervenir es dando mejores protocolos de lavado de manos, protocolo de limpieza, el protocolo de desinfección, para evitar ese brote. Ustedes habrán visto a sus familiares, probablemente el paciente entró con un problema del pie, se dobló, se rompió y sale más enfermo que sano. De lo entró sano y sale más enfermo. ¿Por qué? Porque hay infecciones intrahospitalarias. Entonces, el mapa microbiológico en realidad es como una radiografía a todo el hospital, no solo al laboratorio, sino a todo el hospital, cómo están los servicios de UCI, cómo está de emergencias. Ejemplo, si entra dentro de mi mapa, me parece un hemocultivo por ambulatorio, y según mi mapa me dice, no, tu hemocultivo, si has tenido 10 hemocultivos por ambulatorio. Si de alguna otra manera sabemos que los hemocultivos generalmente son tomados para pacientes de emergencia u hospitalizados, no para un paciente a menos que sea algún caso distinto, pero en su mayoría el 90 o hasta el 88% de hemocultivos siempre va provenido de pacientes hospitalizados, UCI, HOSPI, emergencias. Pero si me dices que tienes como 30, 40 ambulatorios, ¿cuál sería el error ahí? ¿Del laboratorio? No, del hospital por hacer un, una solicitud mal hecha. Entonces, la importancia va a mostrar también la oncología microbiana local. Por ejemplo, no es lo mismo un perfil de resistencia del hospital Nueva Gliati al hospital Casimiro Ulloa o Loaiza. Cada grupo o centro hospitalario va a manejar cierta tendencia epidemiológica o perfil de resistencia. Detecta brotes, analiza patrones de resistencia, también va a apoyar a las políticas de antibióticos. Recuerden, los antibióticos son administrados de forma empírica, es decir, tú vas, estás con una infección de cualquier tipo, es lo primero que hace el médico, te toma la muestra o dejas tu muestra y ya le está dando antibióticos. Entonces, el cultivo solo te sirve para poder confirmar que el antibiótico administrado en primer momento ha sido efectivo o no ha sido efectivo. Si no ha sido efectivo, con el antibiograma, decir, mira, no te he hecho nada porque ya estás resistente a este antibiótico, te vamos a dar otro más y te cambia la terapéutica. O si no, le dices, mira, estaba sensible en buena hora, entonces se termina tu tratamiento antibiótico. Entonces, todo esto el mapa te ayuda a poder fomentar hasta incluso qué tipo de antibióticos debería tener la farmacia. Si en la farmacia si tenemos un 80% de resistencia de ciprofloxacina en ese hospital, lo que menos debe tener una farmacia son ciprofloxacina, lo que menos debería tener. Entonces, orientado en este mapa microbiológico, decir, ¿sabes qué? En nuestro hospital, todos nuestros pacientes, o el 80%, ya son resistentes a ciprofloxacina. Por lo tanto, lo que menos debería tener en la farmacia es comprar ciprofloxacina, pero a veces no se llega a ese nivel. Todo este circuito que hemos visto a veces no se termina por concluir y el mapa microbiológico es la radiografía. Ahí uno se da cuenta que el laboratorio está trabajando, las adecuaciones, las necesidades, etc., etc. Y las normas que nos van a respaldar con el manual del INS y en la imagen ustedes lo pueden buscar con ese nombre como herramienta para monitorear la resistencia a los antimicrobianos y les va a salir el manual, el CLCI y el M100, porque en base a eso va a salir nuestros puntos de corte.
y los ensayos del mismo hospital, de las mismas directrices dentro de nuestro centro hospitalario. Ahí les muestro una foto de cómo sale en el programa JUNET. Esto es el MIC 90, es muy, bueno, a mí se me hace muy divertido, pero es muy bonito porque te da ya ciertas tendencias entre sensibilidad, intermedio, resistentes, cómo está la piperacilina, cuánto por ciento ya tengo de resistencia a ampicilina, si mi cipro ya tengo 80, 70, 50, 30, etc., etc. Entonces, todo esto, hasta este punto, generalmente es el flujo de todo nuestro área de microbiología. No sé si tuvieran alguna duda, pregunta, me gustaría saberla, porque hasta ahí hemos culminado este pequeño viaje en la microbiología clínica, analizando todas las fases y toda la integración de un laboratorio de microbiología. Claro, en la parte analítica se profundiza mucho más, en la preanalítica, en cada uno se profundiza mucho más. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? Hay una pregunta aquí en mensajes. Ujú. Dice, ¿hay hospitales que no tengan el mapa microbiológico? Sí, varios. De hecho, nosotros impulsamos que lleguen a este nivel. Si se han dado cuenta, la importancia del mapa microbiológico es fundamental. Pero sí hay varios hospitales que no lo están haciendo por un tema de recursos humanos. Es decir, uno como trabajador quisiera hacerlo, quisiera aprender el software, pues estos software que les he mostrado es el software Hunet. No todos lo manejan, quieren hacerlo, hay disponibilidad, pero tus 6 horas de trabajo a veces no son suficientes. Entonces, sí, hay hospitales que no lo están haciendo y el ente regulador de eso es el IMS. El IMS es quien hace el tema de verificación de todo esto, ¿no? Pero sí, sí hay varios. Pero también hay varios que lo están haciendo. A ¿Alguna otra pregunta? ver, por acá hay una. Dice, en cuanto a la resistencia bacteriana, ¿hay algún protocolo a realizar cuando se obtienen resultados de bacterias resistentes a todos los antimicrobianos? Claro, por ejemplo, a ver, voy a ocultar eso que creo que se ha oído. Ya, cuando tenemos resistencias microbianas, por ejemplo, a este nivel, ya, dentro de nuestro resultado, todo sale a veces resistente. Cuando sale todo resistente, la única probabilidad, si son gram negativos, perdón, que fueran gram negativos, la otra oportunidad sería el colistin, hacer un e-test, así como este gráfico, un e-test, pero de colistin. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el colistin tiene una propiedad porque ahí se va a ver la concentración mínima inhibitoria. Entonces, si mi paciente es resistente, solo por decir un número, a 1.0, ya está resistente, quiere decir que tiene que elevarle más la carga, y así va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, las dosis y la concentración del colistin van en aumento. Es lo último. Ahora, si para colistin están siendo resistentes también, la otra manera o terapéutica es intervenir a nivel ya con terapia antibiótica combinada. Y me ha pasado también otros usuarios que tenían un paciente con pseudomonas resistente a todo. Ya, el médico decía, él va a seguir viviendo con su pseudomona. No hay manera de que él pueda o podamos matar a la bacteria porque ya era resistente a todo, a colistin incluso, pero la única viabilidad para ese paciente era no matar la bacteria, sino controlarla.
O sea, el fin ya terapéutico ya no es ni siquiera la meta matarla. Lo normal es matar la bacteria, pero a ese tipo de pacientes ya es solo controlarla. Y sí se llega a eso. Ahora, si fueran gram positivos, generalmente los gram positivos no tienen mucha resistencia. ¿Y por qué? Solo como agregar una información, los gram negativos tienden a ser mutables, siempre van a mutar a resistencia, pero los gram positivos no. ¿Por qué? Porque tienen su cápsula que los va a proteger. Entonces, si fuera resistente, lo último sería vancomicina. Pero igual también se hace este tipo de test, como lo ven en la imagen, para poder verificar la concentración mínima inhibitoria con la el paciente, o bueno, el médico le puede dar terapia antibiótica a ese tipo de pacientes. Eso responde a tu duda, ¿está bien? ¿Alguna otra? Acá hay una última pregunta. Si los errores en preanalítica influyen directamente en el proceso de un cultivo, ¿qué tipo de error es más común en presentarse y cómo se podría evitar? Eso va a depender del tipo de estudio. Por ejemplo, el preanalítico, el error preanalítico más común en el mencionado es en los hemocultivos. Por ejemplo, en el cultivo incluso hablamos de un porcentaje de contaminantes. Entonces, de cómo se evita capacitando al personal en hacer una buena toma de muestra de hemocultivos. Para tomar hemocultivos yo no estoy apurado. Cuando tomamos muestra en tubitos, los de sangre, NTA, etcétera, y sin ojos cerrados, lo hace en un minuto, 3 pacientes, pero en cultivo no. Tenemos que tomar el tiempo, hay una protocolización, etcétera. Ahora, si fuera un error preanalítico en cultivo, es, por ejemplo, la recolección de la muestra. El paciente tiene que hacerse una higienización antes de botar primero el chorro y recién recolectar el segundo. ¿Qué tenemos que hacer? Informar adecuadamente al paciente. Eso también es importante. Otro error analítico en cultivos, siempre me ha pasado, es que te mando la muestra de un bebito, ejemplo, y el papá agarra el pañal, lo abre y él toma cualquier parte del pañal y lo mete al frasquito. Pero por la clínica de este paciente siempre me ha dado curiosidad, a ver, señor, ¿tiene el pañal? Sí. Abro el pañal y tiene el moco, sangre por un lado. Entonces, capaz decirle al paciente o al papá o a la persona que está encargada de decir si le va a tomar o va a recolectar muestra del pañal, de su bebito, de su paciente, del niño, etcétera, tiene que procurar que si hay moco y hay sangre, esa es la parte que debe ponerla en el frasco, no cualquier cosa de por ahí. Y me ha pasado muchas veces que he tenido que preguntarle al paciente, a ver, ¿tiene el pañal? Sí, justo me iba a botar. Abrimos el pañal, tremendo moco con sangre. Entonces, pero en mi muestra, en mi porción de muestra del frasco, ahí no había nada de sangre y el paciente estaba bien. Pero, por ejemplo, la variabilidad del tipo de muestra va a tener que tener una intervención diferente. Otro error preanalítico en secreciones, lo que mencioné en heridas. Generalmente cuando toman muestra de heridas, agarran el hisopo y le pasan por encima. Y ya y te lo traen el cariblero. No, eso no es una buena toma de muestra de secreción. Tienen que hacer un desbridamiento, lavado con solución fisiológica y recién ahí, desde el humor que sale, desde el líquido, recién tomar el hisopado para vaginales también. O sea, cada tipo de muestra va a tener una protocolización o una referencia de toma de muestra. No es solo una, son varias, como hemos visto, ¿no? Así sea hueso, así sea. Generalmente son los errores más frecuentes que he visto en toda la parte microbiológica, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra duda? Ahí nos preguntan, dice, los sistemas LIS de laboratorio
tienen conexión al GUNET de manera que la transferencia de información al mapa microbiológico es automatizado? Sí y no a la vez. Sí y no a la vez, porque generalmente cuando hacemos esta transferencia a nuestro mapa, el sistema NIS lo va a tener solo un proveedor, no voy a decir quién, pero solo hay un proveedor que ha logrado, las organizadas le dijeron quiénes son, no estoy haciendo propaganda por si acaso, pero es la realidad, es lo que hay, como dicen. Este, Hay un software que ha desarrollado hacer la transferencia de este tipo automatizado y el sistema LIS, cuando se transfiere, el sistema LIS te valida el resultado tal cual y a la vez no solo transmite al sistema GIS o al del hospital, sino también transmite automáticamente al JUNET. ¿Ya? Ahora, si yo no tengo este LIS desarrollado, lamentablemente solo funciona con un cierto equipo, que no vamos a decir su nombre, entonces, si yo no tengo eso, lo que debo usar con el JUNET es el backlink. Y yo también tengo usuarios que solo usan backlink. Es un transformador, ¿no? Es tedioso, sí. Es fastidioso, sí. Hay que estar bien capacitados esa parte, sí. Pero no es nada difícil. Mientras nuestra integración preanalítica, ¿qué pasa? Cuando yo estoy haciendo un mapa microbiológico, veo tipo de muestra, otros y siempre le ponen otros. 300 muestras con tipo de muestra, otros. ¿Qué es otros? O sea, tenemos que clasificarlo y miren, a este punto recién nos damos cuenta que en enero no tuvieron links y que pusieron otros a todo el grupo de secreciones. Ujú. Y dentro de ese otros puede haber habido vaginales, uretrales, catéteres, cualquier diversificación. Entonces, siempre desde la parte preanalítica y la identificación de mi muestra, desde ahí ya el error al mapa es un poco difícil. Pero hay un software, sí, pero no todos tienen acceso a él, ¿no? Está todavía, no diría monopolizado, sino que no está desarrollado. Esa es la palabra. Pero sí, sí hay. Ujú. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta para la licenciada. Aprovechen. Te van a preguntar cuál es el programa. Ah, sí. Bueno, el funnel es este que están viendo en pantalla y es bonito. Bueno, mm, no sé si le haya enseñado Funet, pero es bastante integrativo y es bonito aprenderlo. No hay ningún tipo de limitante para él. Entonces, vamos a ver si hay otras preguntas o si en todo caso sería para poder revisarlo. Nos preguntan. A sus contactos. Sí, vamos a enviar ahí el contacto de la licenciada eh, para futuras consultas, como dicen. No. No se preocupe. Ah, sí, justo estoy viendo que dice en 6 horas es poco tiempo, en provincia no se hace. Sí, es cierto, el mapa microbiológico en provincia no se hace, hay algunos centros que sí lo están haciendo, pero creo que para los amantes de microbiología es diferente, pero sí es limitado en recursos humanos para este tipo de organización del mapa microbiológico. Porque el mapa microbiológico no es solo el JUNET, sino es después del JUNET pasarlo a Excel, hacer una edición y recién ahí alimentar nuestro informe final. Es tedioso y hacer la discusión es como hacer una tesis o probablemente más que una tesis. Entonces, si ya no hay preguntas, mucho gusto a todos y cualquier Gracias. duda o pregunta por interno ya les estarán enviando
el correo electrónico para sus preguntas o alguna otra necesidad. Gracias, licenciada Fabiola. Gracias a todos. Bueno, agradecer a la licenciada Fabiola Durán por su presentación. Su apoyo en esta ponencia ha sido bastante nutritiva y actualizada. Para aquellos que son amantes de la microbiología o trabajan en el área de microbiología, ha sido de buen provecho, ¿no? Ya de repente, de acá más adelante, queda todavía ese pendiente del mapa microbiológico que menciona que Mm, es importante, es un poquito más largo, de repente más amplio. De repente ahí se pueda concretar más adelante otro tipo de ponencia, ¿no? Más profunda y con mucho más tiempo. Agradecer, claro, claro que licenciada, sí. por su ponencia, de verdad, ha sido de gran ayuda y nada, ¿no? Esperamos contar con su presencia en otra oportunidad. Con mucho gusto a todos los presentes y también por esta oportunidad que nos ayuda, o bueno, me permiten llegar a otros lados más abiertos de la microbiología y no tanto muy cerrados, ¿no? Entonces, desde ahora mi disposición para todo y muchas gracias a todos, con todo el gusto. Gracias. Gracias, licenciada.